Doctor, no voy a rendirme. ¿Cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica? La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Mario Benedetti. Si no tienes manos. Barcelona, 2006. Hay frases en la vida que se te quedan grabadas, ¿verdad? Hay momentos que no los olvidas jamás, que ocupan un espacio en tu cerebro. Incluso eres capaz de transportarte mucho después a ellos. Reconoces todos los detalles del entorno. Recuerdas su sabor, su aroma, su tacto, como si estuvieras allí todavía y no hubiera pasado una década. Es curioso cómo funciona el cerebro. Curioso cómo retienes más los malos momentos que los buenos. Si te dicen, piensa en un momento en el que te sentiste feliz, eliges una o dos ocasiones señaladas. El nacimiento de tu hijo, una boda, el primer... situaciones grandes, hechos que realmente destacan. Recuerdas el contexto como si fuera una sucesión de imágenes, pero has olvidado de qué se habló. Incluso la foto aparece algo borrosa. Pero si te dicen, recuerda algo que te haya entristecido, algo que te hizo sentir rabia o que te dio miedo. La mente te lleva al detalle de aquella frase de un compañero de clase que te dolió tanto que te creías la persona menos querida del mundo, o a aquel tono de voz inseguro, con remordimiento, del necesito hablar contigo, que parece un tráiler del momento en el que alguien a quien amas está a punto de dejarte. O te transporta la rabia e impotencia de saber que a tu amiga sus padres le pegaban con un garrote y tú no eras nadie para salvarla, porque no tenías edad. No se olvida el instante en el que te toca a ti dejar a alguien que te ama, ese sonido gutural que sale de un ser humano cuando ya está todo perdido y te duele desde el alma, porque sabes que la tristeza surge desde lo más profundo. Aquella noche que incumpliste las normas en unas colonias de equitación y te fuiste con 3 amigas más para descubrir quién soltaba los caballos del establo amparado en la oscuridad. Y visteis aquel coche que paraba, apagaba el motor y dejaste de respirar. Ese silencio al apagarse el motor, no lo olvidarás nunca. ¿Quién es? ¿Nos ha visto? ¿Ha visto las linternas? Y que sentiste miedo de verdad. De verdad. Que sentiste cómo se te congelaba la sangre, cómo tu corazón latía y pensaste, ¿se oye? Y que con 10 años sabías que, si ocurriera algo grave, la culpa sería vuestra de por vida. Y el alivio cuando el coche arrancó de golpe para desaparecer en la oscuridad. Esa sensación de alivio verdadero no se olvida. Tampoco olvidas aquella frase de «lo lamento, no puedo ir», que tanto hiere cuando mantienes la última esperanza de que esa persona venga a verte actuar, y la decepción al saber que lo que intuías era verdad. La caída de la ilusión a la desilusión es muy larga y no se borra de tu memoria. Clava sus uñas en tu corazón. Todos esos momentos de rabia por lo ocurrido, por haberte hecho sentir tan impotente, tan pequeña en el mundo y haber desafiado la confianza, haber incumplido una promesa. El miedo, repetido una y otra vez. Pequeños momentos, frases, miradas, sensaciones sin importancia, que se quedan grabados para siempre. Es curioso que no son los contextos de esos momentos, sino las frases, las miradas y las sensaciones de esos instantes las que se te quedan grabadas, y por alguna razón suelen tener que ver con el miedo, la rabia o la tristeza. Frases que llevan 30 o 40 años en tu cabeza, miradas que no olvidas, segundos de tu vida que te han marcado. ¿Por qué será? ¿Por qué marcan más aquellas que duelen que las que no duelen? ¿Es un acto de defensa de millones de años incorporado en nuestro ADN? ¿Por qué nuestro cerebro decide guardar esa información? ¿O es porque nos ha tocado en lo más profundo de nuestro ser, tan hondo que ha dejado cicatrices? ¿Serán tan potentes las palabras y las emociones que son las que marcan nuestro camino? ¿Pautan nuestra vida y nuestras acciones? ¿Qué pasa si a un niño le llamamos imbécil repetidamente durante su infancia? Tengo la sensación de que se sentirá imbécil. Actuará y se perfilará como el imbécil.
Probablemente le toque en su interior de tal forma que quedará marcado de por vida con esa creencia, esa etiqueta. Y al revés. Qué importante es conocer el efecto de las palabras. ¿Por qué no hay clases sobre esto en los colegios? Es algo tan fundamental y básico para nuestro cerebro, para nuestro ser y para las decisiones en nuestro camino por la vida. Hay frases que se te quedan grabadas. Algunas de ellas te hacen cambiar de rumbo. Frases cortas, frases largas o simplemente miradas. Hay miles de historias de personas que explican cómo tomaron una decisión porque alguien les dijo algo, o les miró de alguna manera, o pasó alguna cosa que les dejó muy claro cuál era el siguiente paso. Yo no recuerdo la fecha de mi boda, pero sí recuerdo el día en que mi reumatóloga me dijo: ¿y cómo tienes pensado levantar a tu hijo de la cuna si no tienes manos?, mientras me mostraba mis radiografías. De eso hace más de una década. Recuerdo con claridad cómo era la sala donde me lo dijo. Esas paredes marrones, antiguas, macizas, oscuras. Ese despacho sin ventanas. El posavasos de cuero, el tubo para poner los bolígrafos, el ordenador antiguo, la pantalla grande, pesada, blanca. En las paredes, los diplomas enmarcados con letras de molde. Su nombre repetido una y otra vez. Esas esperas, mínimo una hora, para visitar a la mejor reumatóloga de Barcelona. Esas ganas de ir, esa lucha para pagar las sesiones porque no tenía seguridad social, mi atención total hacia cada palabra que decía, cada análisis que examinaba, cada movimiento de su cuerpo como si fuera de oro. Y esa frase devastadora: ¿y cómo tienes pensado levantar a tu hijo de la cuna si no tienes manos? Ella, sentada en el escritorio a medias, como si estuviera a punto de irse. Yo, sentada en la camilla, en la que hay un rollo de papel, un trozo de él para cada paciente. Me había hecho levantar un brazo. Ahora dobla para arriba, ahora para abajo. Luego el otro brazo, la cabeza, las piernas, rotación de rodillas, de tobillos. La lucha por hacer los movimientos a la perfección. Tiene que parecer que no me cuesta nada. Haz el movimiento soft, despacio, continuo, me decía yo. Que no vea que te duele. Pero mi doctora sabía detectar mi dolor como si fuera el suyo. Nunca supe cómo lo hacía, pero siempre me dejaba con frases como: «Estás peor que la otra vez». Y siempre era verdad. «Hoy tienes más tieso este brazo que el otro». Y era cierto. «Hoy se nota que has cortado la cortisona». De nuevo acertaba. A veces, reflexionando sobre la consulta, pensaba que era como cuando aprendes a esquiar. A ti te parece que vas de maravilla y muy rápido, hasta que alguien te muestra un vídeo de tu bajada y te asombras de lo lento que vas. O crees que bailas fantásticamente bien hasta que alguien te enseña imágenes de la fiesta. La doctora veía una cosa diferente a lo que yo quería que viera. Porque yo sabía que, si veía mi dolor, me propondría medicamentos más fuertes, medicamentos que me harían vomitar, que me quitarían el hambre o que me crearían ansiedad por comer. Medicamentos nuevos para probar y a ver qué tal. Ilusionarse y caer profundamente cuando descubres que no funciona. Ya conocía este juego. Y medicamentos más fuertes era igual a medicamentos nuevos, que no han estado en el mercado más que unos años, con poca historia sobre sus efectos secundarios, que reaccionan de diferentes maneras en un cuerpo que en otro. Medicamentos biológicos. Y esa última palabra me mataba, porque quería decir no hijos. Nunca me volví loca por los bebés, ni me atraía la idea de ser madre, hasta que alguien me dijo que, por mi enfermedad, no podría tenerlos, que los medicamentos eran tan fuertes que, o bien directamente eliminan las posibilidades, como un anticonceptivo, o bien no se recomienda quedarte embarazada por el bien del niño. En ese momento no disponía de una economía que me permitiera adoptar, ni mi situación lo hacía posible, porque, con una enfermedad crónica, en estos procesos es más difícil que te confíen una responsabilidad así. En ese momento solo había la opción de tener un hijo biológico. Y ese día nuestra discusión trataba sobre ello. Ese día no me hablaba como doctora, sino como la posible madre que era, porque nunca supe si tenía hijos, pero conversaba como si supiera lo que significaba. Ese día trataba sobre mi futuro como no madre. Lo hacía de aquella manera que amaba y odiaba, con aquella franqueza que me animaba, porque me permitía confiar en ella, pero que moralmente me mataba. Aquel día yo ignoraba todas las barreras que aún tendría que superar, ni cómo iba a cambiar mi concepto de éxito. ¿Qué es el éxito? No veía mi problema como una oportunidad.
¿Oportunidad de qué? No sabía todas las consultas, quirófanos y rehabilitaciones por las que iba a pasar mi cuerpo. Desconocía todo aquello de lo que iba a ser capaz como mujer, como empresaria, como persona. ¿Dónde me iba a llevar el dolor? ¿Qué podría elegir y qué no? ¿Qué podría hacer y qué no? Aquel día estábamos hablando sobre mi futuro como madre o no. Aquel día, lo que ella me venía a decir, aunque yo no lo quería escuchar, era o tú o tu maternidad. Si te eliges a ti misma, tienes que optar por los medicamentos biológicos que te propongo, y puede ser que eso haga que estés mejor. Puede ser, porque es una lotería, nunca sabes si va a funcionar ni cuánto tiempo. Pero si eliges tu maternidad, si es eso, prepárate para ser una madre con mucho dolor, porque no existe la combinación de biológico y madre. Por lo menos en ese momento no existía. Decirme que no podría ser madre, que tenía que elegirme a mí en primer lugar, fue como chotarme una dosis de rebeldía. ¿Que no puedo? Pues ya verás. En otro consultorio, años atrás, en otro país, con una bata blanca igual que la de esa doctora, alguien me había dicho que estaría en una silla de ruedas y mira, no lo estaba. ¿Que no puedo? Pues ya verás. Esta vez, en mi interior, sabía que podía luchar contra mí misma, pero que no podía hacerlo contra una ciencia tan real como la biología. Aún así, argumentaba, yo quiero poder tener hijos dentro de 1 o 2 o 3 años. Se me pasa el arroz. Señorita Pólvora, a quien se le está pasando el arroz si no empiezas con medicamentos de verdad es a tu cuerpo. No puedes poner por delante de ti a un niño. Tú tienes que ir primero. Ya me organizaré. Buscaré la fórmula de poder ser madre con artritis. No seré la primera. Cierto, no eres la primera, pero las otras están controladas. Las otras ya están medicadas o han tenido a sus hijos antes. Luchan como tú, pero a otro nivel. Tú ahora puedes elegir. Estás en la fase en la que puedes elegir vivir sin dolor o con menos dolor. Se puede vivir bien sin hijos. Hay millones de personas en el mundo que no tienen hijos. Ya, pero yo no soy esos millones de personas. Yo quiero poder elegir entre tenerlos o no tenerlos. No quiero que un medicamento sea quien lo decida por mí. No podré soportar la idea de que elegí ese medicamento antes que tener hijos. Su vista cansada, su suspiro. Por un instante tuve la sensación de que había mantenido esta discusión miles de veces con otras como yo. Su discreto movimiento para sacarse un pelo de la cara. Sentí su desesperación de tener que ser quien suelta la bomba, quien intenta hacer entender, quien te plantea una vida diferente a la de tus amigas, de tus hermanos, cuando tú lo único que quieres es ser como los demás, ser normal, tener el derecho a elegir entre tener o no tener un hijo. Por un instante, lo único que se oía era el reloj del bazar todo a 100 que colgaba en la pared. ¿A nadie se le ocurrió comprar un reloj que fuera acorde con el estilo de ese despacho tan antiguo? ¿Qué hacía un reloj de bazar allí, marcando el tiempo de las personas? Personas para las que el tiempo es lo más importante, lo que marca el día a día, lo que marca lo que le queda de sufrimiento o de no dolor. No, a nadie se le ocurrió eso, y allí estaba aquel reloj en el momento en que debatíamos mi futuro. Ella suspiró una segunda vez y empezó a buscar entre los papeles mientras, con la mirada perdida en ellos y en voz baja, preguntó, no sé si para ella misma o para mí, ¿por qué quieres tener hijos? Dudé en contestar, pero repitió la pregunta con voz cansada. Porque tengo miedo de estar sola, porque tengo miedo del aburrimiento y la monotonía, porque tengo miedo de que nadie me recuerde cuando muera. Sonrió de una manera curiosa, casi con sarcasmo. Ah, ¿esto va de egoísmo? ¿Cómo puede ser que te preocupes tanto por el futuro y tan poco por el presente? ¿Nunca has reflexionado sobre el hecho de que el futuro pueda ser peor que el presente? ¿Ahora puedes tener una relación sexual y placentera? No, contesté casi susurrando, y me miró a los ojos con 2 placas en las manos que descansaban sobre sus muslos como si ocultaran un secreto tenebroso en esa oscuridad. ¿Por qué las placas de radiografía tienen bordes redondos? ¿Para parecer más humanas respecto a lo que realmente muestran? Pensé. No, ¿verdad? Porque el dolor te supera. Porque cada movimiento que hagas, cada roce, te ahoga el llanto. Porque tus líquidos corporales los ha secado tu enfermedad. Porque lo que antes era agradable, ahora te arde, quema. No hay líquido que te humedezca.
Tus ojos están semicerrados porque en realidad te duelen como si te hubiera entrado arena, ¿verdad? Y tú sabes que haces un esfuerzo para ser normal. Tú sabes que lo intentas, no por ti, por el otro, porque en el fondo hay poca gente que disfrute del sexo con dolor, poca, y dudo que seas una de ellas. Esta vez fui yo quien bajó la vista. Necesitaba enfocarla en algo, en un hilo que salía de mi camisa. Odio cuando dan en el clavo. Sabía que estaba perdiendo la batalla. Sabía lo que vendría. Y si es así, que un mero acto tan natural, tan fácil, en realidad se te hace complicado, ¿cómo tienes pensado llevar a cabo otros más complicados aún, como por ejemplo sacar a un niño de su cuna, darle el pecho y hacerle dormir horas y horas de pie, vagabundeando por tu casa? Guardé silencio. No había respuesta. Solo tenía derecho a oírse el tic-tac del reloj de bazar, el que marcaba el tiempo de las personas, el tiempo que no nos queda. Cuando alguien te toca tan profundo, no te queda más que aceptar que los sentimientos no los eliges, te superan, y lo sabes cuando las lágrimas presionan tus ojos. Sabes que esta vez has perdido la batalla. Entonces ella enarboló las placas de mis dos manos y soltó la frase que nunca se borrará de mi mente. ¿Y cómo tenías pensado levantar a tu hijo de la cuna si no tienes manos? En ese momento acudieron a mi mente las imágenes de esas personas que dibujan con la boca o los pies, que cambian pañales con los dedos de los pies, y supe que no era el momento de soltar. Sí, hay personas que lo hacen. Era el momento de levantar la vista y ver la realidad de mis manos. Junté fuerzas, tragué saliva y alcé la mirada. Allí, entre sus dedos expertos, sin temblar, estables y fuertes, veía dos placas con dedos de esqueleto, pero mis ojos se fijaron en lo raro de esa placa. Había agujeros en los dedos. Era como si un ratón hubiera pasado por allí y hubiera mordisqueado los lados de mis huesos. Faltaba hueso, faltaban trozos de mí, trozos de mis dedos. Se estaban deshaciendo por dentro. Se estaban erosionando, como la arena y el viento, como la manzana en manos de un niño que le va dando la vuelta, como la realidad de la artritis reumatoide que te come por dentro. ¿Qué les iba a pasar a mis manos? ¿Cómo iban a quedar? ¿Qué iba a hacer si no podía usarlas? En ese momento entendí el concepto si no tienes manos. Entendí que daba lo mismo la lucha que planteara. Daban lo mismo mis pequeños avances en reducir el dolor, mis dietas, mis yogas, mis pensamientos positivos, mis terapias, mis aguas calientes. Daba lo mismo para esos dedos que eran los míos, porque ellos, en silencio, seguían su camino hacia la autodestrucción, se estaban comiendo a sí mismos, y no pararían hasta que no hubiera nada. Me estaba quedando sin manos. Mientras yo vivía la vida como podía, me estaba deshaciendo por dentro. Permanecí muda, sin voz, sin fuerzas, sin sangre, y lo único que oía en mi cabeza era ¿y cómo tenías pensado levantar a tu hijo de la cuna si no tienes manos? Como un eco una y otra vez, como un mantra. Esa expresión tapaba en mi mente sus otras palabras de hay que actuar ahora, tienes que probar los biológicos, hay que frenar esto, este es el momento, tienes que actuar, tienes que actuar, tienes que actuar. Había leído y releído informes y más informes sobre la artritis reumatoide. Según los expertos, el coste de los medicamentos para un paciente es superior a los $1.000 al mes. En España se emplean 1.120 millones de euros cada año en tratarla. En Estados Unidos, más de 1 millón de personas la padecen. Vivir en latitudes altas a una edad entre los 15 y los 30 aumenta el riesgo de sufrirla. Un estudio afirmaba que a menor consumo de vitamina D, más probabilidad de tener artritis reumatoide. Otro, que las mujeres eran más propensas a la enfermedad. Leí libros enteros que indicaban que los niños que no habían sido alimentados con leche materna, yo lo fui hasta los 9 meses, sufrían de artritis. Otros tantos hablaban de la relación entre el tabaco y la artritis. Nunca fumé. Y la famosa herencia de antepasados. Vagamente podría apuntar a un abuelo que en su infancia pudo haberla tenido. Según algunos estudios, existen factores ambientales y los climas cálidos ayudan al organismo. Esta fue la razón por la que vine a Barcelona, el clima.
Por contra, el tráfico y la contaminación parecían jugar en contra de la inflamación y deformación de los huesos. Había muchas teorías, no todas estaban aún certificadas por las autoridades sanitarias. ¿Qué más decían? Sí, que la AR, artritis reumatoide, y la depresión a menudo van unidas. Que tener una enfermedad crónica causa estrés y depresión, que hay factores genéticos, que las disfunciones pulmonares son particularmente comunes en personas con AR. En ese momento, los miles de páginas que había consultado no me servían. Yo, que tiempo atrás lo tenía todo controlado, que era un 10 en organización, que reía, bailaba, montaba a caballo, disfrutaba, ahora no podía ni abrirme los pantalones para orinar. El dolor te corta la respiración, te duele desde la ceja hasta el último hueso del dedo del pie. Te sacude por dentro, te aprisiona como si miles de agujas te estuvieran aguijoneando por todas partes, cada vez más fuerte, hasta provocarte el desmayo. Pero al recobrar el sentido, el dolor y el agotamiento persisten. Estás inmóvil. Los huesos se resquebrajan y nadie lo ve. Solo tú lo sientes cuando no pierdes el conocimiento. No puedes ni hablar porque las mandíbulas también son articulaciones. Parpadear duele. Pero, ¿cómo puede ser? Prestar atención es un sobreesfuerzo. ¿Pero por qué? ¿También esto afecta a los huesecillos del oído? Solo puedes estar quieta, como una estatua. ¿Que solo puedo estar quieta? No. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo planes. Y ahora no puedo hacer planes. Hay momentos en la vida en los que quisieras dejar las decisiones que marcarán todo tu futuro en manos de otros. En manos de alguien que se haga responsable. Ese momento era uno. Pero en esa consulta de paredes marrones y un reloj de bazar, estaba sola. Era mayor de edad y no había nadie que pudiera tomar una decisión por mí. Si entraba en el juego de probar medicamentos, podría vivir sin dolor, pero renunciaría a ser madre. En ese momento me oía decir, «Ok, cuéntame lo que hay», pero no era yo. No quería ser yo, quería que alguien corriera con las consecuencias si esto no salía bien. En ese momento descubres que una cosa es la lógica, lo que razona tu cabeza, y otra son los sentimientos, lo que te grita tu alma. Y cuando no están de acuerdo, te enzarzas en un conflicto interno, y ese conflicto es la lucha más feroz de tu vida, y cuesta. La salud primero. A la mierda la salud. Yo quiero vivir la vida. Yo quiero viajar, yo quiero tener hijos, yo quiero bailar. No quiero estar todo el día con la salud, la salud, la salud. En esos momentos quieres dejar las decisiones importantes a otro. Pero no funciona así la vida. Te toca, y te toca decidir. Y dependiendo de tu decisión, el camino será uno u otro. Ese día me tocó decidir, me tocó aceptar que yo primero, y que eso podría implicar que tendría que renunciar a tener hijos, que debería estar atada a un hospital durante todo un día, una vez cada 2 semanas. Podía implicar vómitos, cansancio, pruebas de medicamentos, decepción cuando no funcionan, probar. No poder viajar, no poder planificar, depender de la seguridad social, tener que luchar por medicamentos, vigilar tu salud a diario, continuamente, mirar el tubo del líquido que te entra gota por gota y pensar, ¿qué hará eso con mi cuerpo a la larga? Ese día renuncié a mi instinto de madre, mujer y a las hormonas heredadas de millones de años de existencia. Ese día descubrí que realmente tenía una enfermedad crónica y que era de por vida, una enfermedad que me obligaría a tomar este tipo de decisiones. Ese día realmente supe hasta en mis entrañas que yo no era normal, y nunca lo sería, y empecé la tarea de aceptar que, aunque no lo fuera, tenía el derecho de vivir en este planeta y de intentar ser feliz de alguna manera. Pero ese día, cuando salí del consultorio, no era feliz. Ese día, Barcelona se me hizo muy grande. Ese día me sentí muy sola. Ese día mi corazón me decía que habíamos perdido una lucha, que la vida no sería como tenía pensado y que ahora empezaría una nueva etapa. Ese día empecé a ver niños por todas partes. Ese día me aprendí los colores de moda de los carritos. A partir de ese día me parecía que todo el mundo se quedaba embarazado. Ese día, y hasta 8 años después, cuando di a luz a mi único y deseado hijo, lloré todos los embarazos de mis amigas, conocidas y conocidas de amigas, porque sabía que no iba a poder tener lo que ellas tenían.
Ese día no supe que todas mis lágrimas durante esos años habían sido una pérdida de tiempo y una experiencia de dolor innecesario, porque si algo está claro es que no puedes controlar la vida ni la evolución de las cosas. Ese día era la persona más miserable del planeta cuando salí de ese consultorio, con 2 placas en la mano que eran mis manos comidas por los ratones de la artritis y una decisión que tomar que era solamente mía. Ese día no conseguí levantar cabeza y me hundí en la miseria de lo más profundo. Y nunca he sabido si fue porque me habían cerrado la puerta a tener hijos o si fue porque supe que serían en vano mis esfuerzos para solventar esa situación, que, como muchas veces antes, solamente dependía de cuánto esfuerzo pusiera de mi parte. Esta vez no. Esta vez la naturaleza me ganaba, y por dentro tenía miedo de que perder esa batalla afectara mi espíritu de lucha. Tenía miedo a caer en la rendición total y volver a una cama, inmóvil. Ese día, mi personalidad, todo mi ser, se movió unos grados. Nadie lo vio, nadie lo sintió, y la tierra siguió girando. Pero yo sé que ese día perdí algo, y temí por mi propia vida. Perdí la esperanza de poder tener una vida mejor, una vida sin dolor y con hijos a mi lado. Ese día Barcelona se volvió negra y me devoró. Y no supe volver a casa, por mucho tiempo, no supe volver a quien era yo. Ese día me perdí en mí misma y no me levanté. Me levantaron otros que me querían ver viva. La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos. Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Rumi.